Gente bonita, comunidad chingona, bienvenidos a un capítulo más. El capítulo número... ¿Qué número es? 18, si no me falla, es el 18. Me es un gusto el día de hoy presentarles a un invitado que además de ser un chingón en todo lo que hace, pues hemos estado ahí en contacto, inclusive ahí tenemos algunos cuantos grupos en común en los que de repente nos vamos a comer o lo que sea. Andrés Garza, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, hermano, muchas gracias por la invitación. Ya se había intentado hacer, pero yo te había cancelado. Ya lo habíamos intentado, pero por cuestiones de chamba no se había logrado. Y me es verdaderamente un placer que estés aquí en Marcas Chingonas, compadre. Gracias, hermano. Para los que no te conocen, déjenme darles una pequeña introducción de quién es Andrés Garza. Tiene 23 años, es emprendedor y licenciado en Administración Financiera. Es figura 3 por la AMIB, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la cual avala que Andrés cuenta con los conocimientos necesarios para asesorar a inversores en la compra y venta de acciones de empresas de inversión. Al día de hoy ofrece un seminario de inversiones que cuenta con más de 4,000 alumnos inscritos y ofrece también asesorías 1 a 1. Tiene actualmente, al 25 de abril, cuenta con una comunidad de más de 6 millones de personas, sumando TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, en donde comparte contenido relacionado al tema financiero y de inversiones. Bueno, pues él es Andrés Garza. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, hermano, ¿Sí? muchas gracias. ¿Sí? Un gusto estar aquí. Pues bueno, además de esta introducción, que prácticamente es lo que se ve hasta ahorita, cuéntanos un poquito de lo que no se ve. ¿Qué hay detrás de todo esto? Cuéntanos un poquito de dónde vienes, tu familia, etcétera. Claro, sí. Pues siempre me hacen la misma pregunta porque, pues como hablo mucho de finanzas, siempre me preguntan si mis familiares o tengo alguien de cercanía que es financiero o alguna carrera afín. La realidad es que no. Mi padre es ingeniero y mi mamá estudió algo en administración de empresas, más que nada para trabajar en el área de recursos humanos. Y a mí siempre me gustaron las finanzas y mucho de eso permitió que anexara o creara como mi contenido relativamente cercano hacia eso, ¿no? Finanzas, negocios en general. Cuando yo empecé a descubrir de finanzas, meramente nace porque yo tenía, bueno, es que yo fui adelantado varias etapas de mi vida. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo entré a preparatoria yo tenía 14 años, uh-huh. Cuando entré a carrera tenía 16. ¿Por qué, güey? Tenía varias cosas que se cruzan, ¿no? Porque creo que yo hice un año menos de kinder o algo así. La verdad no conozco muy bien la historia, pero ese es mi primer año adelantado. Entonces yo al ser 99 voy con los 98. Uh-huh. Y al hacer prepa de 2 años... Te adelantaste otro año. Otro año, correcto. Ya entrar al sistema de otras universidades donde estás con los 97, por ejemplo, que uh-huh. Es la generación que me gradué. Y yo soy 99 y por eso me adelanté 2 años. Entonces yo tenía como mucho interés de formas de a lo mejor... pues como ganar más dinero, empezar a encontrar ciertas habilidades y encontré muchas cosas que, vaya, yo le creo que esa es la razón por la que me di en finanzas porque fue lo único que me sirvió. Y en ese momento creo que el internet era un lugar un poquito más tranquilo en cuanto a temas de no había tantas ofertas. Hoy tú te puedes meter a buscar en internet cómo ganar dinero y te salen mitad estafas y mitad cosas que funcionan relativamente, ¿no? Pero me tocó ver desde marketing de afiliados, desde cómo crear contenido en redes sociales para... En ese momento no se usaban mucho los videos, pero se usaba mucho el tema de... ¿Te acuerdas? Estas fotos de un Lamborghini y luego venía de que en inglés una frase súper motivacional, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, eso era muy común en esos tiempos. Yo tenía una página de eso y ahí intentábamos hacer como marketing de afiliados. Nunca me jaló. O sea, sí tenía bastantes seguidores para ese entonces, pero no salía yo, ¿verdad? En la página, o sea, era un niño, pero literalmente ponías fotos de gente exitosa y una o frase. Fajos de dinero, sí, así de que sí. Fajos de dólares y de que tu visión te llevara lejos. Literalmente, sí. Seguías páginas de Instagram así con cosas muy de lujosas y le pones algo atrás de una frase de alguien más, ¿no? Sí, y las publicabas así a lo loco. Y dentro de esos como lugares encontré el tema de las finanzas e inversiones y me contacté con unos chavos que tenían ellos 16, por eso acuerdo de la edad, porque ellos tenían ya... o 17, y yo me conectaba con ellos vía Zoom, si mal no recuerdo. En ese momento no era la gran cosa, pero existía ese medio de comunicación, y ellos eran de Estados Unidos, y en Estados Unidos es muy común que existan como estas como variantes en la escuela. O sea, tú tienes como los grupos estudiantiles, pero formales, o sea, no como aquí en México que son relativamente informales. Allá es de que
muy, muy, muy formal. Y ellos están en un grupo que se llama Stock Market Club, de la Bolsa de Valores. Y literalmente todo lo que me enseñaban ahí lo pasaban al grupo que teníamos de acá, que era la comunidad como internacional. Y de ahí aprendí muchas cosas y eso me gustó. Y por eso empecé como más en esa carrera. Digo, y en eso era una etapa muy formativa, porque yo tenía unos 14, 15 años. Y ya estaba yo literalmente a nada de entrar a carrera, güey, porque yo entré a los 16 a carrera. Entonces eso me formó a mí a los 14, 15 años era lo que me gustaba y ya mis restante tiempo en prepa, pues eso es lo que quería estudiar, ¿verdad? Sí, güey. Entonces, ahorita que dijiste que como que siempre te había llamado la atención y siempre te había gustado este tema, ¿realmente cuándo empieza, güey? O sea, ¿a qué edad verdaderamente dijiste, digo, todo, me está quedando completamente claro que todo ha sido muy temprano para ti? Entonces, todo el tema financiero, ¿a qué edad dijiste, güey, como que me llama mucho la atención? Pues yo creo que iniciativa formal que me llama mucha atención sí era precisamente a los 14 años. 14 años. Ese es mi año de referencia. Porque también me acuerdo de muchas cosas que en ese momento era muy complicado crearte una cuenta de inversión. No era tan sencillo como ahora. Ahora ya con todas las fintech y con todas las herramientas que hay, pues se ha facilitado mucho el tema de que cualquier persona puede invertir. Pero antes sí era una industria donde si no tenías el capital necesario, no figurabas y simplemente no figurabas. Yo me acuerdo que para crearte una cuenta de inversión en Estados Unidos, que en México tú requerías 100 mil pesos o 5 mil dólares, y en Estados Unidos, y esas cuentas las administrabas tú, o sea, por tu cuenta. Como ahorita, nada más que ahorita las barreras de entrada son 20 pesos. Y en Estados Unidos requerías 2 mil dólares. Entonces yo me acuerdo que a los 14 años le decía a mi papá de que no, mira, hay que juntar 2 mil dólares y los metemos en esta plataforma. Obviamente no me hicieron mucho caso, porque pues tenía 14 años y creo que en ese momento mis papás, al no saber, no tenía familia financiera, no tenían con quién corroborar que la información que era correcta, ¿no? Y como pues obviamente, como en cualquier banco te piden mucha información, se pusieron nerviosos y no me abrieron una cuenta. Curiosamente esa es la cuenta que utilizo más ahorita, o sea, es la misma plataforma en la que me iba a meter a los 14 años. Es mi cuenta principal de inversiones, que es TD Ameritrade. Pero pues ahí fue como mi primer intención formal, a los 14 de querer abrir la cuenta. Madre, pero no la abrí, ¿verdad? Porque no tenía 2 mil dólares. Bueno, no te dejaron. O sea, pero realmente si te hubieran dejado, o sea, sí, claro. Lo hubieras intentado, ¿no? Sí, claro. La verdad. Oye, y ahorita que estabas hablando ya del tema de los dineros, ¿realmente qué es lo que puedes hacer con 2 mil dólares? O sea, porque también está el mito, y digo, quiero que tú nos digas de más o menos desde cuánto se puede invertir, qué puedes hacer realmente con 2 mil dólares, si sí figuras, si no figuras, y temas de rendimientos, o sea, cómo funciona todo ese mundo de las inversiones. No, es que fíjate, es bien interesante y es una excelente pregunta, porque depende mucho de la etapa también. Yo creo que sí, o sea, 2 mil dólares a lo mejor no suena tanto como para con esto me retiro, pero también no estamos tomando en cuenta la composición del tiempo. O sea, si yo le hubiera metido 2 mil dólares prácticamente a cualquier cosa a esa edad, ahorita a los 23, casi 10 años después, sería una cantidad de dinero enorme. Estoy casi seguro. Porque no me hubiera salido de las compañías tradicionales. Por ejemplo, en ese momento, como no tenía tantos conocimientos, hubiera decir Apple, Amazon. O sea, bueno, Amazon no estaba tan pegada en ese momento, pero Apple sí era una industria ya relativamente conocida. Ya está el iPhone. Sí, y ahorita no tengo el dato, pero podríamos revisar como tal los precios de las acciones y estoy seguro que es mucho más alto. O sea, si ponemos cualquier fecha del 2013, porque hay muchas menos cosas que han pasado, ¿no? Entonces, depende del tiempo también. Pero sí, vaya, hoy se puede entrar a invertir prácticamente en cualquier plataforma desde $1, 20 pesos. No significa que con esta cantidad te permite, o sea, vaya, con esta cantidad no puedes generar grandes ingresos, definitivamente. Sin embargo, creo que es algo muy interesante porque si no te preparas con 20, o sea, bueno, si no puedes administrar 20 pesos, jamás vas a poder administrar 20 millones o cualquier cantidad, güey. Y el problema era que antes en México o en cualquier país, pues todas las industrias te requerían una cantidad muy grande. Entonces tus experimentos eran muy caros. O sea, por ejemplo, si tú querías abrirte una cuenta en México, eran 100 mil pesos para abrirte la cuenta. Entonces, si ni siquiera sabes cómo funciona, si ni siquiera has probado, si ni siquiera te dejan experimentar, pues obviamente el ingresar con 100 mil pesos es un riesgo alto. Claro, y ni siquiera te animas y hace que prorrogues más la decisión. En cambio, con las barreras de entrada muy bajas, haces que, bueno, pruebes y cuando tengas más cantidad y ya hayas entendido el proceso con el tiempo, con la experiencia, pues puedas sacar el mayor provecho. Entonces, eso yo creo que en cuanto a nivel cultura, te sirve mucho que esté muy barato. O sea, bueno, la entrada, porque a final de cuentas te da la oportunidad de experimentar y darte cuenta cómo funciona. En cuanto a nivel rendimientos, definitivamente con 20 pesos no cambias el mundo, pero te da la capacidad de ir teniendo un hábito. Aparte que, bueno, si
podrías cambiar al mundo a lo mejor, por así decirlo, con 20 pesos al día, pero por mucho tiempo, no sé si me explico. O sea, sí, vaya, con el efecto compuesto que te generan las inversiones, sí es posible, pero pues obviamente es tiempo, ¿no? Y todo se vuelve un balance en cualquier industria. O le metes más tiempo o le metes menos o más dinero. O sea, ¿qué quieres más rápido, no? Si tú quieres ganar más dinero, pues le tienes que meter más dinero o esperar más tiempo, ¿sabes? O sea, entonces se vuelve un tema de esa cantidad. Sí. Entonces ya depende mucho de lo que estés buscando lograr, pero creo que la ventaja de estar las barreras de entrada tan bajas es cultural. O sea, es que te permite investigar un poco cómo funciona y sacarle provecho a los instrumentos en su medida. A lo mejor una persona que va entrando a los 13 años, por decirte un ejemplo, o a los 14, como me hubiera gustado a mí, pues no va a hacerse millonario con eso. Pero cuando llegue a los 18 ya va a tener un conocimiento muy amplio, porque son 4 años, si es que sigue persistente, 4 años de puro aprendizaje de estos instrumentos. Y de esta manera, cuando tengas, no sé, 23 o ya empiezas a recibir flujos más grandes, vas a ver qué hacer con ellos. Porque muchas personas creen que solamente con recibir dinero ya se les va a solucionar la vida. El problema es que si no sabes administrar dónde meterlo, lo puedes perder todo. Sí. Como es muy común. Ya, sí, totalmente. Como dicen que la raza que se gana la lotería en los Estados Unidos, de que el 90%, o sea, vuelve o pobreza o vuelve a donde estaba. O sea, que al final no supieron qué hacer y lo despilfarraron de alguna manera. Y que si dicen de que si lo hubieras metido todo en CETES, ya pudieras haber tenido libertad financiera. O sea, ni siquiera estaba tan complicado, pero pues al no saber, pues no sabes, ¿no? Sí, claro, y muchas veces, creo que eso pasaba más, por ejemplo, con los deportistas en tiempos anteriores. ¿Te acuerdas mucho, no? Que decían de deportistas que ganaban millones, ya creo que ahorita, como está tan globalizado el mundo, ya se asesoran muy bien. O sea, ya tienes incluso, por ejemplo, hasta cantantes, por ejemplo, Maluma, que es inversor de Rappi. O sea, cosas de ese estilo que es, pues, vaya, ¿cómo? Pues porque se asesoraron, ¿verdad? Obviamente ellos no le van a dedicar el tiempo. Pero antes era mucho más complicado el conseguir asesores de confianza, asesores que ya estén comprobados y incluso que pues tú tenías un conocimiento básico de este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que hoy se facilita mucho por todas las herramientas que tenemos, pero el tener una noción clara, como te digo, probando estas herramientas y para que cuando tengas un buen flujo sea mucho más fácil. Totalmente. Inclusive el hecho de que todos estos, no lo quiero llamar de esta forma como deportistas que fracasaron en el ámbito financiero, por así decirlo, y personas famosas, el hecho que en el mundo hayamos tenido pues estos descalabros o llámale como tú quieras, es lo que justamente prendió los focos para decir, oye, a ver, aquí hay que poner atención, hay gente que está teniendo mucho dinero y no sabe qué hacer con él. Y ahí es donde de repente ya fue como el boom de los financieros, asesores y, oye, a ver, güey, estás agarrando esta lana, vamos a invertir en estas industrias, ¿no? Sobre todo en otra industria que no tenga nada que ver a lo que te dedicas ahorita para que si se te cae el de allá, tenga siempre el de acá. Y ves a Shaquille O'Neal con quién sabe cuántos Five Guys y Papa John's y cosas de ese tipo. Que en su momento pues no tiene nada que ver con el básquetbol, pero diversifiquen otras industrias para que pues si se cae una, no haya ese pedo de que se te cae todo el pastel, ¿no? Claro, y están súper bien asesorados ahora, o sea, ya tienes hasta hoteles, marcas de ropa, tienen todo muy bien hecho. Y tienen a los mejores financieros también, o sea, realmente tienen a los financieros que saben mover esas cantidades y que tienen esos contactos como para poder aprovechar las oportunidades. Oye, hermano, ahorita que decías del tema de que puedes, bueno, antes eran $5,000 en México. Nada más, déjame o platícame algo. Tú ingresas con esos 100,000 pesos, o bueno, antes, ¿no? Ingresabas con esos 100,000 pesos y de esos 100,000 pesos tú tenías la posibilidad de partir en pedacitos para comprar acciones o tenías que meter de a huevo esos 100,000 en algo y ya. Ok, sí, por ejemplo, lo que pasa es que en México, prácticamente en cualquier parte del mundo, se podría decir que existen dos servicios de inversión, los asesorados y los no asesorados. Entonces, un servicio asesorado es como el típico de películas, ¿no? O películas donde, bueno, hablas por teléfono y te voy a vender como como Lobo de Wall Street. Más o menos así, por así decirlo, que te asesoran porque te está dando alguien certificado o alguien capacitado alguna situación u oportunidad para vender, ¿no? Y por eso se requieren ese tipo de licencias, porque si no cualquier persona se volvería vendedor, ¿verdad? Porque ya ni siquiera sería asesor, es vendedor. Entonces, cuando alguien te asesora, pues te ayudan a planear tu portafolio, te ayudan a decirte qué hacer, te ayudan a tomar riesgos correctos. Entonces, dentro de ella hay varias subdivisiones, pero entonces tú tenías un asesor. En cambio, en GBM, que era la plataforma que yo recuerdo de esos 100,000 pesos, ellos tenían una plataforma virtual, que es la que se utiliza ahorita. Y esa plataforma virtual te pedía 100,000 pesos para comenzar. Sí, obviamente, en este momento ya no eran servicios asesorados. O sea, ya era
por tu cuenta. Ajá, ya Ajá, tú sabes que... Porque, pues, como asesor financiero humano, no te costeaba tanto como banco asesorar a alguien con esas cantidades. Por eso es que se ha vuelto tan complicado, por eso es que salieron muchos de repente, ¿no? Ya todo el mundo tiene un broker, o sea, ya prácticamente todos los países pueden invertir desde cualquier parte del mundo, porque la industria estaba muy segmentada. O sea, realmente, si no tenías más de cierta cantidad, no podías entrar a los servicios financieros. Y esto va desde hace mucho tiempo atrás, que antes no te daban créditos, o sea, en algún momento, me imagino en el pasado, no te daban ni cuentas de banco, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto va evolucionando la industria y ahora pues llega a este punto donde había demasiada oportunidad o demasiada gente que se quedaba rezagada por no llegar a las cantidades necesarias para que la comisión del asesor se justificara. Y se crean estos servicios no asesorados donde ya pues es una plataforma online y de esta manera tú puedes como tal invertir por tu cuenta. No tenías que meterlo todo, pero pues termina siendo oye, pues ¿cuál es la diferencia de tenerlo en el banco o ahí sin invertir? Me explico, o sea, la intención de las casas de bolsa eran, pues créate tu cuenta y empieza a invertir, porque obviamente ellos ganan comisiones por compra y venta de los activos. Entonces, el dejarlo ahí parado, pues era como si lo hubieras dejado en tu cuenta del banco parado. Bueno, hay distintas restricciones donde ahora sí, al estar en una casa de bolsa, el dinero ya no es como un banco, o sea, ya no lo pueden utilizar como en un banco de prestarlo a lo loco, pero, pues vaya, no tenías que meterle como tal todo. Pero también se ha facilitado mucho la herramienta. Han habido cambios bastantes. Ya te entendí. Y entonces, ¿cuál es como el beneficio de tenerlo en la casa de bolsa versus tenerlo en el banco? Pues porque, bueno, beneficios hay varios y creo que varía mucho también de la necesidad del cliente. Porque también, vaya, la casa de bolsa te permite, pues, número uno, tenerlo invertido en activos, ¿no? O sea, vaya en cualquier casa de bolsa o en cualquier broker. Pues obviamente lo puedes invertir en acciones de Apple, Amazon, lo que tú quieras, ¿no? Mercados nacionales e internacionales. En cambio, pues tenerlo en el banco no tiene como tal esta situación, ¿no? O sea, vaya, tú no puedes invertir directamente en los instrumentos. Y en cuanto a regulaciones, sí hay unas cláusulas diferentes. Por ejemplo, en las casas de bolsa, el dinero, a menos que esté invertido en instrumentos, no puede estar como prestado, ¿me explico? O sea, vaya, no puede estar prestado porque tiene que ser disponible para el cliente. Entonces, y en el banco sí, pero tenemos esta reserva fraccionaria, ¿no? O sea, el banco no es como tal, no tiene todo tu dinero ahí, sino más bien tiene una fracción de ese dinero por regulación y el resto lo presta. Sí. Obviamente siempre tenemos esta situación de que está disponible porque pues está utilizando el dinero de alguien más. Exacto. Pero en las casas de bolsa no funciona así. Entonces es más interesante porque en teoría estás un poco más seguro en una casa de bolsa que en un banco, ¿no? En un banco. Claro, obviamente si los servicios están correlacionados, tiene casa de bolsa y banco, pues ahí sí, ¿verdad? ¿Estaría bien o no? O sea, vaya, lo que voy es, por ejemplo, si tienes una estructura bancaria donde el mismo banco tenga casa de bolsa y banco, a pesar de que están en diferentes regulaciones, pues sí corres como tal este riesgo de exposición de estar, por así decirlo, el riesgo país, ¿no? De, oye, bueno, si estás en México y, por así decirlo, hay mucha inseguridad en México, pues a todos nos afecta, ¿no? Sí. Entonces, si estás en un banco y la parte bancaria del banco tiene algún problema financiero, pues también le va a afectar indirectamente a la casa de bolsa, ¿me explico? Entonces, aunque por regulación estén en formas diferentes. De hecho, con lo que pasó en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank, donde quebró como tal ese banco, muchos de los comentarios era de que, bueno, si tú hubieras tenido ese dinero, digo, es un caso diferente, pero si tú hubieras tenido ese dinero en algún broker, pues el dinero está ahí guardado en el broker, ¿sabes? No le afectan ese tipo de datos directamente porque forma parte de una regulación distinta. Entonces, eso está interesante. O sea, ahí prácticamente, y si te entendí bien, lo que estás diciendo es que el de no pongas todos los huevos en una canasta, ¿no? O sea, aunque estén separados, por así decirlo, están bajo la misma institución, que si hay algún problema, como lo que sucedió con el Banco FAMSA hace poquito, sea donde sea que tengas el dinero, pero lo tenías con FAMSA, pues valió madre, ¿no? Sí, definitivamente. Y digo, también sucede, por ejemplo, con la regulación que tenemos en México de hasta cuándo te protege un banco, ¿no? Sí. Vaya, la reserva fraccionaria de los bancos, que le permite al banco prestar prácticamente todo lo que tienes menos, excepto una fracción, termina siendo una protección para que en dado caso que los bancos quiebren, tú tengas un porcentaje de tu dinero disponible, ¿no? Este porcentaje está en UDIs, y si mal no recuerdo son como 400,000 UDIs. Al precio del día de hoy deben de ser como 2 millones y algo de pesos, casi 3. Entonces, sí, y creo, si mal no recuerdo el precio de la más o menos, vamos a ver. Entonces, si
tú tienes, por ejemplo, no sé, vamos a poner que son 2 millones. Si tú tienes como tal 3 millones, el banco y ese banco quiebra, solamente te protegen 2.5. 2. O los, Exacto. vamos a decirle 2.5. 2,5. Entonces terminas rezagado medio millón. Uh-huh. En cambio, si tú tuvieras, por ejemplo, no sé, 5 millones. 6, ya valís. Sí, claro. Pero lo interesante aquí es que si tuvieras 5, o sea, por ejemplo, 2,5 y 2,5 en 2 distintos bancos y ambos quiebran, sería un problema muy fuerte para el gobierno, pero en teoría tendría que pagarte la cobertura de los dos. De los dos, O sea, o sea, los 2.5 de un banco y los 2.5 del Exacto. otro banco. En lugar de tener todo en el mismo lugar, ahí ya no te cubre. Excelente recomendación, ¿eh? Anótenle bien ahí. Es un muy buen hack ese. Ese está interesante porque sí termina siendo más seguro, en teoría, ¿no? Sí. Claro que, a ver, si quiebran los dos bancos, sería un problema muy grande. O sea, estaría pasando algo en la economía para que quiebren dos bancos simultáneamente, ¿verdad? Y en México, sobre todo, que no tenemos tantos. Sí. Inclusive también el hecho, o sea, y tú dime si estoy en lo correcto. O sea, el hecho de que estén esas letritas chiquitas de las 400,000 UDIs o eso, no significa que quiebra y te dan el dinero. Sí, o sea, no, hay es un una pedo, reclamación. pasa un chingo Claro. de tiempo, demandas, o sea, Sí, porque claro. todo el mundo está reclamando su lana. al Fue mismo como tiempo, con güey. Bancorro FAMSA. Sí. Literal, no pusiste el mejor ejemplo. O sea, Ujú. ellos, y fue lo mismo, pasó en COVID y pues vaya. Y ahí, por ejemplo, se vuelve un tema de liquidez. O sea, y es por eso que el tema de la reserva fraccionaria cada vez más se pone en duda. Porque termina siendo, en Bancorro FAMSA lo que pasaba era que daban créditos muy altos, bueno, daban rendimientos muy altos por tu dinero. Y si mal no recuerdo en ese momento, recuerdo haber visto 8%. Que a ver, ahorita tenemos CETES en 12. Ujú. Pero en este momento teníamos una inflación de 4, ¿verdad? O sea, te estaba dando el doble de la inflación Bancorro FAMSA. Y Ujú. CETES muy seguramente está dando algo similar entre 4 y 5. Entonces, eran rendimientos muy altos, pero siempre que está un rendimiento tan alto, tiene que tener alguna variable diferente. Y esta variable diferente pueden ser dos. O tienes que esperar más tiempo, o te estás arriesgando más. O sea, vaya, si me dices, a ver, ¿cuánto me pagas por dejarte el dinero un mes? Va a ser mucho menos que si me dejas un año Ok. o 10 años. En cambio, si te pago en un mes más dinero que otra persona en un mes, es porque estoy haciéndote una prima de riesgo. Es decir, lo que estoy invirtiendo yo tiene más riesgo. Toma ahí más riesgo y más beneficio. Ujú. En teoría, esa es la intención. Entonces ahí, pues obviamente, el problema de la reserva fraccionaria es cuando hay un evento de pánico o esto que se le llama en inglés bank run, que todo el mundo quiere sacar su dinero del banco. Ujú. Entonces, lo que pasó en Bancorro FAMSA fue eso. O sea, realmente teníamos un banco con rendimientos muy altos que llega a una crisis o un pánico como es el COVID. Todo el mundo quiere sacar su lana. ¿Y cómo pagas a los que tenían el rendimiento de esos plazos? Se Ujú. cruzan los pagos. No quiebras porque... O no tienes problemas financieros no porque no vendas, sino más bien porque no tienes para pagar tus obligaciones en corto plazo. O sea, Ujú. un negocio no quiebra por falta de ventas, sino por falta de liquidez. Porque no puedes pagar nóminas, no puedes pagar responsabilidades, créditos, deudas, intereses. Ahí es donde tienes el problema. Ujú. Porque todos requieren que les pagues ya. Y eso pasó igual en Silicon Valley Bank. Algo más complejo, pero muy similar. Muy similar. En el que todos quisieron retirar su lana o algo Claro. así. Al Sí, mismo sí, sí. tiempo, güey. Y pues no está la liquidez suficiente para satisfacer a todos. Sí, Silicon Valley Bank es un poquito más complejo porque ahí termina siendo que el banco utilizaba el dinero de... O sea, era un banco como muy famoso para startups. Sí. Entonces, termina siendo un banco para startups, perfiles normalmente riesgosos, pero relativamente interesantes porque a cada rato las startups hacían nuevas rondas de capital, entonces cada vez había más dinero para el banco, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, acuérdate, en los bancos tenemos la materia prima, que es el dinero. No venden productos, venden dinero, por así Ujú. decirlo. Entonces, el banco estaba como tal teniendo más dinero de las startups y lo empiezan a invertir en activos muy riesgosos, que ahí es donde empieza el problema. Muy riesgosos y poco líquidos. Por ejemplo, a Startup A recibe su capital y a Startup B le prestas ese dinero. Pero en las cláusulas de ese prestar ese dinero te dicen, mira, como me gusta mucho tu proyecto, te presto el dinero, pero en dado caso que no llegues a poder pagarme, es un bono intercambiable, es decir, me lo das por acciones. Ujú. O sea, me das acciones de tu empresa. Suena increíble porque es una excelente inversión tal vez. El problema es que ya no es líquida. Sí. Entonces, Si te quedas con muchas acciones, pues luego ya. ¿cómo las vendes? Ajá. Y más de startups. Sí. O sea, que todavía no están a lo mejor algunas cotizando en bolsa. Ujú. Entonces son mercados privados y no es líquido. Entonces, así hacían eso. Y cuando deja de haber, por ejemplo, por la situación económica en donde estamos actualmente, deja de haber apetito de riesgo y menos personas invierten en startups. Entonces el banco, por así decir, recibía 5 de flujo y ahora recibe 2. Entonces es, oye, ya no tengo tanto flujo y ya tengo muchas responsabilidades. Y aquí es donde empieza a ver el problema. Ya te entendí.
O sea, el no operar bien el ciclo de mercado termina siendo... Y bueno, también otros factores donde habían invertido en bonos y esos bonos estaban... Hay una cosa que se llama riesgo de tasa de interés, que prácticamente es que, por ejemplo, en los bonos, vamos a ponerlos en los CETES. El riesgo de la tasa de interés de los CETES es que tú me dices, fíjate, ahorita está súper bien el CETE a 12% anual, ¿no? Entonces, 12% anual, pero hay un riesgo de tasa de interés porque si tú te amarras a un año, te van a pagar 12% anual. En cambio, vamos a suponer que se pone peor la situación económica y ahora te pagan 20% anual en el CETE. Tu bono de 12 ya no se ve atractivo en comparación a uno de 20. Y tú dices, a mí no me importa porque yo me puedo esperar el año, ¿verdad? Y es cierto, si tú te esperas el año te van a pagar tu 12% como te lo prometieron. Pero un banco que tiene a lo mejor muchos títulos de estos, cuando ya hay una tasa más baja y una tasa más alta, el precio de reventa de este bono es mucho menor. ¿Pero por qué lo revenderías? Pues porque ocupas liquidez. O sea, porque ocupas sacar el dinero rápido. Entonces, ese fue uno de los mayores problemas, que ellos tenían muchos bonos de estos comprados a una fecha anterior, las tasas empiezan a subir y el precio de reventa de este bono es muy bajo. Sí. Porque ¿quién va a querer un bono que paga 1, por así decirlo, cuando está en 4 a la tasa actual? Entonces, ¿no lo deberías de vender? No. Pero no tienes dinero. Necesitas liquidez. Exactamente. Entonces, asumes una pérdida muy grande. Ya. Y ese es uno de los factores que también contribuye a eso. Ya. Oye, hermano, y ahorita que estabas platicando en el específicamente en el tema de CETES, ¿qué tan cierto es que en muchos de los bancos de aquí de México ofrecen las famosas cuentas de ahorro, en donde te dan unos rendimientos si tú dejas en ciertos plazos 3, 6 y 12 meses? Claro, sí. Pero normalmente te ofrecen rendimientos menores a CETES. Sí. ¿Qué tan real es de que el banco agarra tu lana, la mete a CETES, te da los rendimientos que te prometieron y ellos se quedan con la otra parte? Pues sí, o sea, vaya, es que al final de cuentas termina siendo el dinero que tiene el banco, y mira, te lo explico como para que lo entiendas. Es bien interesante porque en un balance general, que prácticamente es para medir cuántas deudas, cuántos activos tiene un banco, una empresa, el banco opera muy diferente. El banco, tu dinero no le representa un activo. O sea, por ejemplo, tú tienes un negocio y si tienes inventario, para ti eso es un activo, porque es dinero, ¿verdad? O si tienes efectivo literal o efectivo equivalentes, es activo. Para el banco, tu dinero termina siendo lo opuesto, un pasivo. Entonces, tiene que colocarlo, güey. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde lo pongo para que me esté generando? Entonces, lo tienen que invertir como tal en algún tipo de instituciones para que esté generando, porque de nada le sirve tener todo el dinero ahí parado. Y lo último que quiere el banco también es llenarse de activos como casas, carros, dices, me van a embargar o ese tipo de cosas. Es lo último que quiere el banco, güey. Porque vender eso es bien difícil, ¿sabes? O sea, ellos lo que quieren es tener dinero y empezarlo a invertir en lugares para que ese te termine haciendo más giro. ¿Me explico? Okay. Entonces, y ese rendimiento, pues tiene que pagar suficientes rendimientos para otras cosas. Entonces, sí, por ejemplo, si agarra dinero de algún cliente, por ejemplo, pues el dinero que está el cliente en su cuenta de débito que no genera intereses, que es captación sin vista, pues, por ejemplo, termina siendo una situación para que ellos lo inviertan. O sea, oye, bueno, lo voy a invertir en distintos instrumentos, ¿verdad? Ya, por ejemplo, tienes secciones exclusivas para prestar, por ejemplo, banca corporativa, banca empresarial, el área de inversiones, el área de Afore, y esas secciones se encargan. Ya la distribución de riesgo depende de cada banco. O sea, cada banco dice, oye, vamos a meterle más a crédito comercial o más a crédito empresarial, dependiendo de las necesidades, de la grandeza del banco, de qué clientes tengan más, ¿verdad? Entonces, pero sí, ellos tienen que invertir ese dinero en otro tipo de cuentas para que les genere más rendimiento. Y así es como pagan tus ahorros más altos. Y en dado caso, o sea, vamos a suponer que hacen eso con mi lana y la meten y ellos la jinetean, ¿no? Y en dado caso que haya algún problema y yo requiera el total de mi lana, pues agarran la de otro cliente y me la dan a mí. O sea, para eso sirve la reserva fraccionaria, sí. Suena un sistema extraño. O sea, pero sí funciona más o menos así, ¿no? O sea, realmente todos estamos prestando el dinero y el banco le presta a todos, agarra rendimientos, pero si yo le pido mi lana, no es necesariamente la mía que la que yo le di, sino a lo mejor la de otro cliente. No necesariamente, no es. Okay. O sea, no es, porque la tuya ya está en movimiento. Sí. O sea, tenerlo ahí no representaría ningún beneficio para el banco. Tiene que estar en movimiento. Oye, esto es bien interesante, güey. Nunca lo había visto de esa manera y está muy chido porque sí es cierto, o sea, y creo que eso aplica en la vida real. O sea, dinero parado no es un activo. Claro. O sea,
es un pasivo que lo tienes ahí, inclusive la mera inflación ya te está comiendo, güey. Claro, y termina siendo, incluso para el banco, o sea, también representa para el banco lo mismo. O sea, si deja tu dinero así, ya la inflación se lo está comiendo. Entonces, ¿cómo va a pagar a un cliente rendimiento si ellos no lo están generando? Me explico, o sea, ellos tampoco imprimen ese dinero, sino más bien ellos no es banco central. Entonces ellos tienen que moverlo en algún lado para que ese dinero esté funcionando, lo que te genera, por así decirlo, problemas de liquidez. Pero para eso existe la reserva fraccionaria, que termina siendo una gran fracción. Por eso es el problema de un bank run, que cuando todo el mundo viene a sacar su dinero, o sea, digo, esto ya no sucedería tan rápido, pero como sucedió en Silicon Valley Bank, o como empiezan algunos bancos cuando hay mucho pánico, te quedas sin liquidez. ¿Y qué haces? O sea, por eso es que está la reserva fraccionaria, para poder como tal darle el dinero al banco que lo necesite para pagar las obligaciones que tienen comprometidos hasta un cierto límite, ¿no? Sí. Lo que platicamos ahorita de las UDIs. Claro. Pero sí, si me preguntas, en un caso hipotético, si todo el mundo sacara el dinero de todos los bancos, sí, no habría. No hay esa cantidad de dinero para poder pagarles a todos. No. Hay más dinero en circulación que propiamente el que realmente existe. O sea, es que, mira, hay una parte bien interesante, que no recuerdo bien el concepto, cómo se llamaba, pero lo estaba estudiando. Pero es como, ¿qué tanto el banco, o sea, qué tanto se multiplica? Creo que es la elasticidad del dinero, no recuerdo muy bien, pero es qué tanto se multiplica el dinero cuando lo recibes. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vas al banco y tienes $10, entonces te los dejas en el banco. El banco tiene que dejar una parte, que es parte de la reserva fraccionaria, y el resto lo puede mover. Vamos a suponer que es $1. Entonces, esos $9 se los presta a alguien más, ¿no? Y a lo mejor esa empresa que se los prestó también le da crédito a su proveedor para que le dé un producto. Entonces, eran $10, pero se extendieron hasta 19 y luego 9 más. ¿Me explico? Sí. Esos mismos $10 se extendieron 3 veces más. Porque, o sea, con los mismos $10 tienes 3 pasivos diferentes. Entonces, esos mismos $10 se expandieron 3 veces más. Ya, por eso es elasticidad. Sí. Porque es como si estuvieras estirando. Bueno, vamos a decir... No me acuerdo si se llama elasticidad, güey. Sí, creo que es que no me acuerdo cómo se llamaba, porque es un fenómeno bien interesante, güey. Lo está haciendo para el CFA, pero no me acuerdo... Ya hubiera reprobado, ¿verdad? Bueno, no, sí. La palabra clave, güey. No me acuerdo cómo se llamaba ese concepto, porque ya lo pasé. Ya no lo estoy estudiando ahorita, pero... Okay. Me acordé para estudiarlo. Pero sí, era una parte así, no sé si era expansión o elasticidad. En propias palabras es que tanto el dinero termina creciendo en su magnitud, ¿no? Ya. O sea, y es bien interesante porque sí se estira. Incluso lo publiqué hace mucho tiempo en mis videos, como, vaya, terminas dependiendo de como varias deudas a todo el mundo. O sea, no sé si lo viste, que era un video de que te debo todos 20, pagan, ¿no? Todos pagan al mismo tiempo y todos saldan con los mismos 20 pesos. A pesar de ser, o sea, cuentas diferentes, ¿no? Sí. Y eso es porque el mismo dinero se expandió, a pesar de ser solo un billete. Sí. Y eso es todavía más fácil con los sistemas electrónicos. Ya. O sea, porque vaya, ¿hasta qué punto puedes expandir ese dinero? Oye, güey, está bien interesante, güey. Sí. Entonces, por eso es lo que dijiste ahorita de que hay más, ¿cómo le llamaste? O sea, que... Dinero en circulación. Hay más dinero en circulación que dinero como tal. Claro. O sea... Es que a final de cuentas, o sea, recordemos 2 cosas importantes. El dinero es deuda. A final de cuentas, el dinero es deuda, 100%. Y segundo, el dinero es un juego de confianza. O sea, desde que se despegó el dólar con la intención de decir, oye, el dinero está basado en el patrón oro, que eso pasó en Estados Unidos hace varios tiempo, el dinero se vuelve un juego de confianza. ¿En base a qué está respaldado el dinero? En base a la confianza del gobierno de los Estados Unidos, en el caso del dólar, y en lo mismo, pero en el caso del peso, en México. Entonces, realmente se vuelve un tema de confianza en la institución que lo está emitiendo. ¿Qué es? ¿Banco Central? Exactamente. Okay. Banxico en México y la Reserva Federal en Estados Unidos. Se vuelve un tema de confianza. O sea, ya ni siquiera es un tema de respaldado de activos. Sí. En su momento sí estuvo respaldado por activos, por ejemplo, Estados Unidos en el patrón oro. Y en su momento, mucho más atrás, realmente el dinero era oro o era... O sea, digo, todos tenemos esos como recuerdos de que decían, oye, no, las monedas antes eran de plata o de oro, ¿no? Porque relativamente el dinero tenía que estar respaldado por su valor en bienes. Se expandió tanto el dinero, el efecto que te estoy comentando de que, oye, $10, o sea, ya se expande tanto y más con la digitalización de los activos que se vuelve un tema de ya no puede estar respaldado, no hay suficiente oro para respaldar la cantidad de dinero que se está imprimiendo. Y eso, en su mera naturaleza, es inflación. Porque la cantidad de activos o de cosas que existen en el mundo son limitadas. Por ejemplo, la tierra. Solo existe una cierta cantidad de tierra. Oye, sí, hay mucha, sí. Pero solo existe una cierta cantidad de tierra, no se va a imprimir más. Pero el dinero siempre puede ir aumentando. Entonces, ¿qué pasa? Si este tipo de activo se queda fijo
y este tipo de activo incrementa incrementa en cantidad, por pura ley de oferta y demanda, hay más, hay menos, este vale más y este vale menos. Esto es inflación y esto es aumento de los precios, ¿verdad? Entonces termina siendo, desde que se despegó el patrón oro, un juego de confianza. ¿En quién confías más para dejar tu dinero? Y algo muy similar entonces pasó con las criptomonedas, ¿no? O sea, al final se volvió un juego de oferta y demanda, de que el precio del valor de la cripto la pone el mercado, y por eso hubo mucha gente que se hizo millonaria con Bitcoin o con Ethereum hace poquito, con la Dogecoin, con los tweets de Elon Musk y esas cosas, de que, güey, pues le metí $20 y se me hicieron 50,000. Claro. Que a la madre, güey, porque un chingo de gente le empezó a poner, o empezó a confiar en que esa moneda valía más, pero realmente como el tema de la moneda digital, pues acorta la distancia en todo el mundo, de cualquier parte del mundo podían meter en Dogecoin, y había el otro loco que decía que era el futuro y no sé qué, entonces todos métanle, y ya, todos le meten, y todos confían en que eso vale, pero realmente pues no está respaldado en nada, ¿verdad? O tú dices. Sí, no, o sea, sí, y digo, aquí me pongo más conspiranoico, pero pues tampoco el dinero, güey. Sí. O sea, realmente está respaldado en confianza. Por eso digo que el dinero es un juego de confianza. Y sucede lo mismo con las criptomonedas. Las criptomonedas nacen por un tema de desconfianza en la crisis del 2008. Cuando pasó lo de los mortgage-backed securities en los Estados Unidos, la crisis inmobiliaria, las personas empezaron a dudar si el beneficio del banco era el beneficio de ellos. Porque muchas personas perdieron su empleo, muchas personas se dañaron, fue una crisis muy grande en Estados Unidos, y en teoría o a ojo público, los responsables no quedaron completamente dañados, ¿verdad? Entonces empezaron a decir, oye, pues, ¿qué puede solucionar esta falta de confianza que tenemos? Y pues por eso nació la criptomoneda, porque era algo relacionado al Bitcoin con algo de, oye, bueno, no confío en la institución financiera actual o en el sistema financiero actual, vamos a invertirlo en este tipo de activos, que son completamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Bitcoin tiene una oferta limitada. Solo se pueden imprimir, o bueno, crear 21 millones de Bitcoins. Sí. No más. Entonces el dinero, a diferencia de los billetes tradicionales, no tiene capacidad, o sea, no se puede imprimir más. Siempre, el dinero normal siempre se puede imprimir más. Sí. Se llama expansión cuantitativa, que fue lo que pasó en el 2020. Pero las criptomonedas ya, por el código en el que están diseñadas, ya no se pueden hacer más, ¿no? Sí. Y se vuelve un tema de, como, a mi punto de ver, se vuelve un tema de, como el ser humano no es capaz de digerir esa responsabilidad, lo manejan con códigos, ¿no? O sea, porque podríamos comprometernos en 10 años nosotros ya no imprimir más dinero si fuéramos los bancos centrales, pero cambia la administración con otras ideas y a lo mejor rompen esa promesa, ¿me explico? Claro. Entonces, el código de Bitcoin o el código de las criptomonedas lo diseña así, con la intención de que pase lo que pase, sea el mismo principio que se mantiene. Sí. Entonces, está interesante porque termina siendo como un tema de pues en quién confías más o en quién desconfías más. Pero a mi punto de ver, lo que termina siendo más decisivo es invertir en activos, güey. O sea, y si en activos puede ser desde, inversiones, como puede ser desde empresas, propiedades, o cualquier tipo que te esté generando flujo. Porque el dinero en cualquier momento podría tener estos altibajos, dependiendo de la confianza que el público tenga. O sea, la realidad es porque el dólar es la moneda más fuerte, nace porque todo el mundo la quiere poseer, en el tema de mucha gente quiere invertir en Estados Unidos, y para invertir en Estados Unidos, por ejemplo, en los bonos del gobierno de Estados Unidos, requieres dólares. Entonces intentan cambiar sus monedas hacia dólar, y se ha creado esta cultura de, oye, bueno, la moneda refugio. Sí. Pero termina pasando que si ya nadie quisiera dólares, o si el uso del dólar se desincentivara, ya no sería la moneda más fuerte. Porque eso de la moneda más fuerte termina siendo basado en base al uso que tiene la moneda, en base a la oferta y demanda de la misma, ¿no? Porque una moneda es fuerte porque todo el mundo la quiere. Sí. Si nadie la quiere, no es fuerte. Entonces, termina siendo lo mismo con las cripto. O sea, ¿en base a qué están basadas? En base a la creencia del público, ¿verdad? O sea, tampoco están sustentadas en base a nada. Pero termina siendo un debate interesante porque, pues, de igual manera, las instituciones son las que respaldan a las monedas tradicionales, ¿no? El Banco de México, la Reserva Federal, pero termina siendo basada en la confianza de que esas instituciones van a cumplir con lo que están diciendo que van a hacer. Yeah. Y cuando salen monedas nuevas en el tema de las criptos, porque cada día salen quién sabe cuántas mil monedas que les ponen ya memes y cosas así, esas realmente, o sea, ¿quién las hace? O sea,
quién las puede hacer o con base a qué las hacen o cómo se generan esas nuevas monedas. Claro, pues recordemos que al final de cuentas el cripto es programación, ¿no? Entonces son códigos. Entonces muchas veces tú puedes buscar los códigos madre de algunas criptomonedas que ya existen, replicarlos y sacar tu nuevo proyecto. En este tipo de proyectos sí a veces son meramente esquemas donde nadie se beneficia más que el creador. Porque te repito, termina siendo el tema de liquidez, ¿no? Como en los bancos, como en las criptomonedas. Si nadie te compra o te vende tu activo, no lo puedes vender. A pesar de que en teoría tengas el dinero. Uh-huh. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, no sé, $100 millones en una moneda que se inventó ayer, pero realmente no los tienes en dólares porque ¿quién te los va a comprar? Nadie los quiere. O sea, exactamente, si entonces no los puedes cambiar nunca. Uh-huh. Entonces en ese tipo de proyectos sí es de tener mucho cuidado de, oye, bueno, ¿cuál es la idea del proyecto? ¿Por qué se creó? ¿Cuál es la intención? Porque se vuelve un tema de compra y vende, me explico, o sea, de a ver quién se beneficia más rápido, pero son bombas de tiempo. Entonces, hay muchos proyectos de esos porque también se aprovecha mucho el tema psicológico del hype o de la escasez y el tema, por eso tomó mucha popularidad el tema de behavioral investing, de cómo te comportas para invertir, Uh-huh. porque termina influyendo 100%. O sea, muchas veces creemos que las inversiones son números, pero son personas que toman números, ¿verdad? Como decisiones. Entonces termina siendo una combinación entre narrativa y números. Entonces, oye, ¿cómo hago una buena inversión? Revisando cuál es la historia detrás de la empresa en la que voy a invertir y cuáles son los números que la respaldan. Uh-huh. Si solamente busco una buena narrativa, me estoy perdiendo en un cuento de hadas. Porque me dices que vas a llegar a Marte, pero a lo mejor no tienes los números para respaldar esa intención. Uh-huh. Si buscas solo números que estén bien basados, termina siendo una empresa que no tiene mucha innovación y carece del factor humano que todos buscamos, que es la historia, ¿no? Un negocio, por así decirlo, con este tipo de datos podría ser por ejemplo, Ford contra Tesla, ¿no? Uh-huh. Que uno le apuesta más hacia una idea innovadora, aunque los números en primeros años no hacían sentido, ahorita ya están un poquito más respaldados, y en Ford a una idea tradicional cuando su historia está perdiendo fuerza con la narrativa de hoy en día de los carros eléctricos. Sí. Entonces termina siendo muy similar con cualquier tipo de activo, y más en las criptomonedas. Si la narrativa es completamente mala y no tienes la capacidad para operar y comprar este tipo de monedas rápido y para poder aprovechar una oportunidad que casi nadie la tiene, Uh-huh. pues no deberías de estar buscando este tipo de activos de volverte rico rápido. Ya. Porque si bien fue cierto que en el 2020 y en estos años hubo un aumento muy amplio en las criptomonedas, esto se debe principalmente, y aquí es donde se vuelve bien interesante porque se vuelve como medio conspiranoico en general. Uh-huh. Fue muy interesante, o sea, la razón por la que las criptomonedas y las acciones y prácticamente todo en general subió tanto en el 2020 no fue a que estábamos en una buena situación económica, fue más bien a que hubo un exceso de liquidez en la economía. 40% de los dólares de que existen en circulación se imprimieron en el 2020. Uh-huh. Eso fue la expansión cuantitativa, que prácticamente se imprime más dinero. Entonces, al haber más dinero en la economía, digo, esto se imprime de varias formas, mediante préstamos, mediante muchas cosas. Pero lo que sucede es que también hubo incluso familias en Estados Unidos que se beneficiaron directamente de dólares. O sea, les daban dinero mensual Sí. para poder como tal subsistir o salir de la crisis, ¿no? Uh-huh. Y este dinero solo tiene 3 posibilidades de irse. Consumo, o sea, realmente de que alguien lo vayan a gastar en la economía para reactivarla. O sea, bueno, no deuda, sino ahorro que se quede ahí guardado. E inversiones. O sea, entonces, ¿qué haces con él? Pero el ahorro se termina convirtiendo en deuda. Sí. Porque se expande en la economía. Por eso decía deuda. Porque lo dejas en el banco y lo prestan. ¿Me explico? Entonces, se expande. Sí. Muchas personas hicieron las primeras 2 y muchas personas hicieron las primeras 3. Y se juntaron, tercera, Uh-huh. se juntaron 2 factores. Que empezó a haber mucha tecnología disponible para invertir y que había mucho dinero en la economía. Entonces todo el mundo empezó a invertir riesgosamente. Porque a ver, si tú me regalas dinero y ya tienes tus necesidades cubiertas, pues prácticamente te lo tomas como si fuera falso. Claro. Entonces lo inviertes en activos súper riesgosos. Al cabo no es tuyo, me lo regalaron. Sí. Si lo pierdo no pasa nada. Y si gano puedo ganar un chingo. Exactamente, empieza este pensamiento, ¿verdad? Entonces lo empezaron a meter activos. Mucha gente piensa igual, muchas corporaciones ven este ciclo de mercado y el dinero se empieza a ir para arriba. ¿Por qué empiezan a subir tanto? Pues porque hay mucha liquidez, el dinero es barato. Uh-huh. Entonces si el dinero es barato, vale menos. Y si vale menos, lo invierto con menos precaución. ¿Qué está pasando ahorita? Que el dinero es caro, se invierte con más cuidado. Ya, o sea, es parte de este ciclo económico donde dices, oye, bueno, a ver, ahora ya el dinero no está tan fácil. Uh-huh. Vamos a calmarnos. Yeah. Entonces, ya el dinero, ya por eso los activos de riesgo no están tan fuerte. Porque ya el dinero es muy caro. Entonces,
termina siendo parte de todo esto, de esta elevación de las criptomonedas y de los activos de riesgos, que después se regresó, que por ejemplo Bitcoin llegó prácticamente a niveles muy altos, casi $60,000, y ahorita estamos en 27,000. Entonces, se debe a que ya no es barato el dinero. Entonces termina siendo ciclos económicos más que realmente valuación del activo. O sea, el activo vale más porque la gente estaba dispuesta a invertir. Pero está curioso porque ese dinero realmente no era de ellos. Era dinero que le expandieron para que la economía creciera. Y el dinero, a final de cuentas, no desaparece. Está en las manos de alguien más. O sea, cuando alguien dice, no, es que yo perdí, alguien te los ganó. Sí, alguien más lo tiene. Exactamente. O sea, o sabes que aquí, no sé, le perdí en este inventario, compré un producto y no se vendió. Pues alguien sí tiene tu dinero, el que te lo vendió el producto. Sí. Entonces, siempre alguien tiene ese dinero. No desaparece, simplemente está en manos de alguien más. Que normalmente es de la mayoría de las instituciones, ¿verdad? Pero es muy interesante el proceso que termina siendo una... O sea, los ciclos de elevación económica están muy linealmente correlacionados a la cantidad de dinero que hay en la economía. Es que tan líquido está la economía. Es como había mucha liquidez en la economía, muchas cosas subieron en los mercados. Porque había mucho dinero. Por lógica. O sea, y esto por lógica en general, porque al final de cuentas termina siendo, si ese dinero no se hubiera invertido, se hubiera ido en ventas para las empresas y hubiera sido mayor ganancia, ¿me explico? Entonces, sigue siendo, en algún lado se ubica. Simplemente depende en manos de quién. O sea, el dinero siempre está en algún lado. Alguien lo tiene. Sí, definitivamente. Y cuando dice alguien que perdió lana o algo, la perdió él, pero alguien más se quedó con ella. Claro, sigue existiendo. Sigue existiendo. O sea, por eso también es como este concepto que a veces a mí no me gusta tanto como la gente lo dice, pero entiendo la situación. Pero muchas personas dicen, no, vamos a poner un negocio para hacer dinero, ¿no? Realmente no haces dinero. Alguien más te lo da. O sea, no creas ese valor, sino más bien alguien te lo brinda. O sea, porque el dinero no se hizo como... El dinero no se hizo con la intención de crear valor. Se hizo con la intención de distribuirlo. O sea, de intercambiarlo. El dinero vale lo que tú compras con él, no al revés. O sea, las cosas que tú compras no valen en dinero, sino el dinero vale lo que tú quieres comprar con él. Pues el dinero como tal no vale nada. Y el dinero no se imprime, no se hace, no eres un banco central. El dinero se transmite. Entonces yo tengo intercambio por valor. Entonces, las personas que tienen más dinero es porque tienen más oportunidades para brindar valor, ¿no? Y eso lo entiendes cuando tienes un negocio, güey. O sea, no es como que te van a regalar el dinero, sino tienes que brindar valor para el cliente. Pero no es cuestión de yo voy a crear dinero, vamos a hacer dinero. Porque no lo haces, güey. Lo recibes. Ya. Lo transmites. O sea, realmente los únicos que tienen ese poder serían la Reserva Federal y el Banco Central. O sea, o bueno, de cada país, ¿no? Cada país tiene su o cada moneda, no cada país, más bien cada moneda. Sí, tiene esa facultad. Pero en este caso, hablando específicamente de Estados Unidos y México, pues sí, sería la Reserva Federal y el Banco Central. Sí. A la madre, güey. Entonces, por eso el gansito cuesta 20 pesos, güey. Ahorita, cabrón. Pues sí, prácticamente, güey. Pero no es que el gansito valga más, güey. Es que tu dinero vale menos, güey. ¿Sabes? Y es por eso que te lo reconecto con la frase al principio. Invertir es la única clave, güey. Y no te lo digo porque yo soy asesor financiero, güey. Te lo digo porque... tu dinero no vale, güey. Vale las cosas que compra. Entonces, si las cosas que compra son limitadas o escasas, siempre va a estar arriba tu rendimiento que tu depreciación. O sea, el gansito no vale más. Tu dinero vale menos, güey. ¿Me explico? Oye, güey, ¿se apreció mi casa? No, el dinero de tu dinero, o sea, el valor de tu dinero... ¿En la casa? Es menor. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces... esto es como la forma, y por eso es que muchas personas, y esto es en general, güey, yo lo veo en inversiones porque estoy muy inmerso en la comunidad, pero muchas personas defienden a capa y espada inversiones. Por ejemplo, personas dicen, oye, no sé, yo soy fan de Bitcoin, ¿no? O sea, yo tengo mucha parte de mi patrimonio en Bitcoin, pero no soy fan de Bitcoin, güey, porque entiendo que Bitcoin existe para beneficiar a Andrés, no Andrés para beneficiar a Bitcoin. O sea, si Bitcoin, la narrativa deja de hacer sentido, yo me cambio a otra inversión. No estoy comprometido con la inversión. Estoy comprometido con que el dinero esté trabajando para generar más rendimientos. Entonces, siempre están como estas comunidades fan de algún activo o de una inversión, pero creo que termina siendo una forma de cegarte. Porque entre más conoces de un activo, más sesgada es tu opinión. Porque menos conoces de otro. Ejemplo, si tú me dices que es mejor Google o Twitter, y tú pasas 80% de tu tiempo, Facebook o Twitter, y tú pasas 80% de tu tiempo en Twitter y 20% en Facebook, tú vas a decir que Twitter es mucho mejor. Y no porque haya una prueba científica o cuantitativa de que es mejor o peor,
Porque yo te podría decir, hay más gente en Facebook que en Twitter. Pero tú me puedes decir, no, pero Twitter tiene estas funciones. Pero esas funciones las conoces porque tú lo descubres y lo usas más. En cambio, como pasas tan poquito tiempo acá, no tienes la capacidad de conocer todas las funciones. Aunque yo te pueda dar pruebas de esto, tú no me vas a creer, güey. Porque estás muy sesgado. Entonces, es muy importante separar esa parte psicológica y emocional de la parte financiera. No enamorarte de una inversión. Porque la inversión puede cambiar en cualquier momento. Y lo único que no cambia, o el único activo que termina sobreviviendo todas las crisis, eres tú mismo, güey. Todo el conocimiento que tú puedas acoplar para tu persona puede sobrevivir la crisis. No sé si el dólar, la Bitcoin o cualquier moneda va a estar sobreviviendo en los últimos 10 años, güey. Pero lo que sí estoy seguro es que si yo aprendo las habilidades necesarias, voy a poder encontrar esas inversiones que me permitan a mí salir adelante. Sí, y como dijiste hace rato, en algún lado va a estar la lana. Claro. A lo mejor no en el dólar, a lo mejor no en el Bitcoin, pero vas a tener las facultades necesarias para saber hacia dónde moverte y no solo no tener pérdidas, sino obtener ganancias cuando a lo mejor la mayoría de la gente que tenga su dinero únicamente en pesos y el peso vale madre, pues un chingo de gente perdimos prácticamente el dinero, ¿no? Y cuando entiendes eso, entiendes que tu dinero no se puede quedar parado, güey. Sí. Porque si se queda parado es a una falta de confianza de que valga menos. Y no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Entonces tienes que buscar estas opciones que te permitan colocar el dinero en activos que se estén apreciando más de lo que está tu moneda perdiendo, güey. Y es que eso es una inversión. Buscar cosas que ganen más de lo que pierdes. Porque si tú tienes un rendimiento que te paga, por ejemplo, 7% al año y en México la inflación es del 7%, vamos al rendimiento cero. No ganaste ni perdiste. Aunque en tu cuenta del banco aparezca más dinero, güey. El valor real de ese dinero ya no va a ser el mismo. Es igual al que se quedó. Entonces, ¿qué instrumentos me dan más de lo que pierde la moneda en la que está evaluada? Obviamente necesitas dinero como caja chica, güey, para poder responder a particularidades, cash, nóminas, compromisos financieros, definitivamente. Pero sí, la mayor parte de tu patrimonio debería estar en activos que se estén apreciando en valor. Porque te repito, güey, no sabemos si el dólar, el Bitcoin, cuál es la próxima potencia mundial. Hay muchos indicios que puede ser China en lugar de Estados Unidos. Ya duró 103 años la potencia de Estados Unidos viva y no duran casi más de 100 años históricamente. Entonces se puede venir un shift en la economía. Entonces a lo mejor el dólar deja de ser la moneda de reserva y termina siendo otra. Yo no tengo control de eso, ni tú tampoco. De lo que sí tengo control es cómo me educo yo para poder encontrar las próximas oportunidades de dónde colocar mi dinero y simplemente no comprometerme con una narrativa. Sí. O sea, no comprometerme con la narrativa de que el dólar siempre va a ser la moneda más grande del mundo. Porque si me comprometo con esto, me estoy vulnerabilizando, güey. Sí. Te estoy dejando la responsabilidad a ti y no a mí. Sí. Y sobre todo tener esa como facultad o esa mentalidad de poder actuar rápido en el momento que tiene que ser. Porque también si llegas demasiado tarde, sí, claro, hay problemas. O sea, puede llegar a ser contraproducente. O sea, aún o incluso demasiado temprano. O inclusive también demasiado temprano. O sea, tienes que ser bien suspicaz en cuando haces esos movimientos, güey. Claro, güey, porque se vuelve un tema de llegar demasiado temprano también es malo. En el tema de a veces puedes entrar, por ejemplo, lo vi mucho y eso me tocó vivirlo, ¿no? Con el mercado chino en la pandemia, empezó a haber mucha presión del gobierno de ciertas compañías. Bueno, en China es muy diferente a la organización acá, la organización política. Entonces, en Estados Unidos, muchas personas piensan que el gobierno se equivocó al dejar que las empresas crecieran más que el gobierno. Entonces, China lo que dice es, mis empresas no van a crecer más que el gobierno. Entonces, hay muchas políticas dentro de China para que eso no suceda. Entonces, yo tenía dinero invertido en empresas chinas, pero esta presión política, que es muy diferente a cómo funciona en Estados Unidos, causó que mis activos se fueran muy abajo, ¿sabes? Y yo perdí mucho dinero como tal en empresas chinas. Y no es porque China sea un mal lugar para invertir, es simplemente que el momento no era el correcto, güey. Y a pesar, puedes estar en lo cierto, pero si no estás en lo cierto, en el momento correcto, de nada te sirve, güey. O sea, por decirte un ejemplo, ¿no? Es que vamos a poner un ejemplo más vago. Tú puedes decir, yo creo que Argentina va a ser campeón del mundo, güey, ¿no? Pero a lo mejor no era o sea, tú no le metiste dinero en este mundial. Hablando de apuestas. Exactamente, sí, ¿no? Tú no le metiste dinero en este mundial, pero tú creías que en un mundial de estos tres iba a ser, ¿no? Pues no ganaste la oportunidad. ¿Me explico? Sí. A pesar de que estuviste en lo cierto, de que sí iba a ser campeón del mundo. Entonces, es también estar como muy pendiente, güey. Pero por eso, te repito, terminas en círculos de
¿cómo vas a estar pendiente, güey? No es ni con más dinero, güey, ni con más recursos, güey. Es con más educación. Y es con más actualización. O sea, es con más estar tú frecuentemente invirtiendo en ti para que cuando lleguen las oportunidades las puedas tomar. Pero no es como, si yo tuviera más dinero voy a encontrar más oportunidades. Si no estás educado para aprovecharlas o si no tienes el valor para darlas, no lo puedes No encontrar. lo puedes hacer. Y creo que a veces también, eso que acabas de decir me hace mucho sentido, porque como a veces también como emprendedores estás buscando la lana para después poder hacer otra cosa. Dices, es que cuando tenga esto ya voy a poder tener este activo, ya voy a poder ofrecer tal servicio, o ya voy a poder... Y muchas veces no debiese funcionar de esa manera, sino pensar, a ver, ahorita ¿qué tengo? ¿Y qué puedo hacer con esto? Y en un futuro a lo mejor me va a poder llevar a generar más capital, pero no me puedo enfocar o no puedo enfocar mi emprendimiento a cuando yo tenga ya voy a hacer, o cuando yo tenga ya voy a poder tener, o cuando yo tenga, no, papá, pues nunca vas a empezar, güey. Aparte que si no lo tienes, termina siendo por algo, güey. O sea, en el tema de si tu negocio, o sea, por ejemplo, si tú dices, vamos a suponer, es que yo cuando contrate una persona más, ahora sí vamos a ofrecer el producto estrella. Pues si el equipo actual que tienes no te está brindando los resultados para poder expandir tu negocio a ese lado, hay algo aquí que no está funcionando. ¿Me explico? A lo mejor no está funcionando actualmente lo que quieras. Y tú en lugar de buscar la solución dentro de la empresa, buscas el problema o la excusa fuera de ella, cuando lo tenga o porque no lo tenga. Cuando la realidad es que a excepción de las startups, en un negocio tradicional debería de funcionar con su mismo equipo de trabajo para poder expandirse. Sí. Y si el mismo equipo de trabajo no puede expandirse, es porque el equipo de trabajo o incluso tú como líder te estás equivocando, güey. En temas de por qué con lo que quieres no logras expandir a donde quieres. O sea, ¿qué está pasando aquí? A veces donde ya está limitada la capacidad, pero muchas veces no, güey. Sí. Y me puedo decir que el 90% de las veces no. Estoy de acuerdo. O sea, incluso en las corporaciones más grandes. Entonces, muchas veces las startups, a mi punto de ver, a veces es medio arriesgado porque se financian o crecen el proyecto de manera artificial, con dinero que la empresa no genera. Sí. Es decir, oye, llegan $100 millones, mételos a la empresa. Y claro que creas un equipazo. Tiene que ser muy hábil el equipo o el líder para genuinamente contratar a la gente correcta sin que se vuelva un tema ineficiente. Porque muchas personas creen que con más dinero van a solucionar su problema ya de negocio. Y no es cierto, güey. Porque te pueden dar más dinero, pero si con el dinero que tenías no lo administraste de manera correcta para hacer funcionar tu organización actual, muy probablemente vas a tener muchos más problemas para funcionarlo con más dinero. Con más dinero, güey. O sea, porque si tienes 10 colaboradores y no los puedes manejar, cuando tengas 20 tampoco los vas a poder manejar, güey. O sea, lo que sí te ayuda el dinero es, por ejemplo, a contratar expertos, que es lo que hacen muchas las startups, que ya tienen años de experiencia dirigiendo compañías, y ahí es como contactan a los líderes correctos. Ahí sí funciona, pero a nivel personal no. O sea, porque ya se vuelve un tema de no es un problema de dinero, güey. Es un problema de experiencia tuya. Es muy similar a lo que justo lo que estabas platicando cuando empezamos, de que es que si no sabes invertir 20 pesos, no puedes invertir 100, güey. Claro. O sea, no vas a ver, güey. O sea, si tienes un equipo de trabajo de 10 personas y no lo sabes manejar y no puedes generar los rendimientos que quieres o que puedes generar con esas 10 personas, pues con 20 va a ser un desmadre, güey. Va a ser lo mismo, güey. Más caro. Más caro, va a ser mayor riesgo. Y lo que dijiste del crecimiento artificial, realmente, digo, a lo que yo entiendo es porque no están creciendo con los mismos flujos que genera la empresa, sino están agarrando el dinero de las rondas de inversión y lo meten, y por eso contratan al experto y le pagan $50 millones al año, porque pues el dinero no es de ellos, y pues sí se traen al experto que probablemente sí te pueda dar esos rendimientos en un lapso prometido, pero realmente no hay ninguna certeza de que lo pueda hacer. O sea, el porcentaje de quiebra de las startups de Silicon Valley es mayúsculo. Lo que pasa es que a las que les pegan, le pega muy cabrón. Y tenemos un sesgo muy grande de éxito. O sea, porque tú dices, es que estos 3 casos, pero todos no están viendo todos los casos que no, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y eso es en cualquier cosa. O sea, los sesgos de éxito se dan siempre, güey. O sea, igual para emprender, igual para tener, por ejemplo, tu empleo. Cuando yo era empleado, tú veías que había un director, güey. Pero como el director era muy bueno, tú decías, yo también puedo hacerlo. A pesar de que estábamos en una plantilla de 100 colaboradores. ¿Me explico? O sea, todos piensan igual. Es un sesgo, güey. Pero, o sea, sí lo entiendo, y creo que a final de cuentas las personas que hacen ese tipo de inversiones tienen la capacidad económica de tomarlo a la ligera. Vaya, los inversores ángeles tienen la capacidad económica de decir, bueno, probablemente este modelo de negocio pueda fracasar,
pero voy a invertir esperando lo contrario, ¿no? Porque confío en la gente. Sí. Y ahí se vuelve un tema otra vez, volvemos de narrativa. O sea, de que es que yo creo que esta persona genuinamente, narrativamente hablando, a pesar de que sus números ahorita no se comprueben del todo, su forma de trabajar, confío en ti. Como cuando contratas un colaborador, güey. O sea, a veces le apuestas más a la persona que a las habilidades. Claro. Entonces, lo mismo al momento de hacer una inversión de este estilo. Yo creo que el crecer artificialmente, digo, obviamente tampoco es como que se invierten a todas, pero sí hay ciertos factores, como por ejemplo ir a YC o a ciertos lugares, donde ya van puliendo un poquito las ideas de negocio, dicen, bueno, estas son las que tienen más probabilidad. Claro. Te sigues arriesgando, porque siguen sin ser rentables algunas. Pero La mayoría. echas una proyección, más o menos confías en la persona, todo este tipo de cosas, y tomas el riesgo calculado y medido. Sí. Puede funcionar, puede que no. Y esto yo ya lo veo en temas de startups, porque en startups ya es una cantidad de dinero enorme, güey. Ahora sí ya contratas al mejor director y a la gente con más experiencia y todo. Claro. Pero a nivel de un negocio, por así decirlo, tradicional en México o en algún país de Latinoamérica, termina siendo más, o sea, el tema de yo para qué pido un préstamo al banco que me va a estar cobrando intereses para expandirme si no controlo mi operación actual. A menos que ya controles tu operación actual, la tengas topada y digas, sí necesito el dinero. Sí. Y eso pasa, también es real, sí sucede. Pero tienes que ser muy consciente para darte una idea de si es culpa mía o no, si estamos topados. ¿Me explico? Sí, O sea, sí, totalmente. sucede. No te digo que es imposible que no servirían las deudas en dado caso, ¿verdad? Pero sí sirven, pero sí tienes que tener una sensibilidad muy amplia para poder reconocer si tú estás mal. Está totalmente, güey. O si ya está topada la operación. Sí. Y eso a veces se logra con incluso consejos, güey. O sea, y con consejos de bancos o consejos de otras personas. Y no consejos de oye, te doy un consejo, sino me refiero a estos consejos empresariales. Consejo, sí, de que literalmente llegan varias personas a dar su punto de vista y dicen, no, sí, aquí estás topado. Sí. O no, aquí, oye, ¿por qué no haces? Me explico, o sea, otros puntos de vista, güey. Sí. Porque tú a veces eres muy sesgado, güey. Tienes ceguera de taller. Tú ves todo desde aquí y lo veo desde aquí que no veo si hay algo aquí atrás. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces termina siendo muy difícil tener esa capacidad. Pero por eso es que yo creo que las startups que les va muy bien, porque tienen muchos consejos de ese estilo, güey. Claro, O sea, y tienen los mejores consejeros. O sea, Exacto. tienen una Y Combinator y la chingada. O sea, tienen a los mejores ahí viendo, especialistas en startups. Pues ya vas muy guiado sobre... Sí, y ya no es como de que nada más eres tú contra tú, que eso pasa muchas veces cuando tú estás emprendiendo solo. Sí. Pero ya cuando es 7 personas super pros que ya tienen otros casos como los tuyos invirtiendo en ti, incluso te lo puedes ver en un tema más sencillo como Shark Tank. A veces llegan estos negocios que no requieren capital, pero requieren experiencia, y eso les da un know-how tan amplio, güey, que es más probable que tu negocio triunfe. Claro. Pero sin ese tipo de asesoría, de nada te sirve más dinero, güey. Ya. O sea, sin ese tipo de asesoría, de nada te va a servir más dinero, o sin ese tipo de conciencia para tú definirlo. Sí. Pero es bien difícil porque, obviamente, le puedes preguntar, y ese también es otro sesgo de finanzas, güey. Tú le puedes preguntar, ¿tú qué tan bueno eres manejando el dinero? Muy rara vez alguien te va a decir que es malo, güey. O sea, sobre todo si se lo preguntas de un punto serio. Obviamente todos bromearíamos de, no, soy malísimo, ¿verdad? Pero seriamente tú crees que eres bueno, güey. Y confías en ti, ¿sabes? Entonces, siempre está como es positivismo, es sesgo, ¿sabes? Entonces, es como un balance muy, muy, muy delicado, güey, para poder entenderlo. Sí, no me acuerdo quién dijo la frase, pero bien decían de que entre más sé, más me doy cuenta que soy ignorante. Sí, Entre sí. más cosas empiezas a conocer, más te das cuenta que no sabías nada. Y dices, a la madre, Es güey. frase de Aristóteles, pero era la frase más, era de entre... la frase más sí es, yo solo sé que no sé nada, Ajá. pero porque llegas a un punto donde dices, oye, entras a una industria tan... Desde por encima crees que la conoces del todo, y luego entras y te das cuenta que es mucho más grande de lo que te imaginabas. Sí. Y entre más cosas empiezas a conocer, Te das cuenta que menos sabes. te das cuenta que menos sabes, y ahí es donde dices, güey, pues realmente no, yo no sé, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Claro, y por eso es que ves estos super CEOs o estos directores de empresas decir que a veces ellos son los que menos saben de su empresa, güey. Dices, yo soy el que menos sé de mi empresa, güey. Y eso te puede parecer como dueño de negocio si estás en un punto diferente, decir, ¿cómo? Si tú tienes que saber todo. Pero entre más crees tu negocio, dices, es imposible que yo sepa todo. Sí. Y es mejor no saberlo para que los que sí saben hagan su trabajo y yo no los entorpezca. Sí. Porque si no llegas y dices, oye, es que eso está mal. Y a lo mejor estás súper bien. Pero como no es tu área, güey, tú ya estás pensando que está mal. Sí. Y entorpeces solamente por un cargo de autoridad. Pero eso ya también es un nivel hasta de superación personal, güey, de dejar tu ego atrás. De decir, oye, güey, voy a dejar que mi empresa se opere sin yo ser el que toma las decisiones finales. Yo siempre he pensado que una de las primeras etapas, o sea, en un emprendimiento, pues lo primero siempre es la supervivencia.
Eso Sí, es claro. el primero, güey. O sea, llegar a eso. No te estoy diciendo ser rentable, sino salir con gastos. Eso es Sí. supervivencia. Claro. Después de ahí es ya ser rentable. Generar profit, ¿no? Tener unos ingresos, tanto a lo mejor nada más para ti o para ti y para colaboradores, en este caso. Y la etapa que sigue, creo yo que debe ser el que el negocio tiene que tener la capacidad suficiente para que el problema sea en el que tú sabes que con dinero puedes crecer el negocio. Claro. Y eso está bien cabrón. O sea, Sí. hay mucha gente que se topa teniendo ingresos chidos. No quiero entrar en números, pero como dueño de negocio te topas con ingresos buenos y dices, yo ya chingué, ¿no? Claro. Pero realmente dices, el hecho de que tú pudieras casi asegurar que con dinero crece tu negocio Es una locura. Es una locura, güey. Y eso es lo que deberíamos Porque estar persiguiendo todos, Ahí güey. ya es una startup, güey. Es eso. Ahí ya no es un tema, o sea, pero por ejemplo, Ahí sí estás topado. ahí sí, exactamente. Y ahí es donde hace sentido que entre dinero. Ajá. Pero es bien difícil ese tema, güey, porque por ejemplo, en los primeros 2 puntos, en el primer punto sobre todo es donde mucha gente cree que les falta dinero, güey. Cuando tú empiezas un negocio y dices, es que, güey, si yo tuviera dinero, mi negocio sería rentable. No es cierto, güey. A mi punto de ver, es más difícil que sea. No te digo que no, porque siempre hay una excepción para cada regla. Pero muy probablemente no es así. Porque si con los recursos actuales de ese negocio, que ya arrancaste y llevas varios tiempo con él, no logras ser rentable, o sea, te pongo un ejemplo bien sencillo. Oye, güey, yo vendo cosas en Amazon. Es que si tuviera más inventario, ganaría más dinero. Pero si no se venden los productos actuales, güey, de plano no es eso. Oye, pero necesito más dinero para otro producto. ¿Cuántos productos has vendido? 10. ¿Cuántos se han vendido? Ninguno, güey. Bueno, entonces ni siquiera es un tema de lana, güey, porque te puedo dar dinero para el 11 producto y muy probablemente sea un fracaso. Claro. A lo mejor no. Puede suceder. Ujú. Cada regla tiene su excepción. Pero muy probablemente sí sea un fracaso. Sí. Entonces ya no es un tema de dinero, güey. Es un tema de selección de productos que parte desde un tema de experiencia, conocimiento, know-how y hasta tiempo. Ajá. Entonces, en el primer punto es donde es tricky. Porque muchas personas por su sesgo de ego van a decir, claro que lo que me falta es dinero, güey, te lo juro. Necesito más productos. Sí, te lo juro, güey. Porque este sí es el bueno. Y a veces sí, güey. Pero muy probablemente no. Y es como tener esa realidad de ser suficientemente honesto para decir, o sea, sí me la tengo que creer, pero tampoco voy a estar arriesgando todo lo que tengo por creérmela una más. ¿Me explico? Sí. Entonces tener ese balance muy claro. A lo mejor creértela en el tema, lo puedo lograr, pero invierto primero en mí para lograrlo. Ujú. No solamente lo puedo lograr ciegamente. Entonces, creo que siempre tiene que haber esa evidencia. En la segunda parte, donde ya es rentable tu negocio, también creo que ahí ya empieza a tener un poquito más de sentido eso, porque dices, bueno, con mis colaboradores actuales, con mis proyectos actuales, tengo oportunidad ya soy rentable. Ok, bueno, pues veo cómo me expando. Porque sí, puedes ocupar más dinero, pero no solo dinero. Porque también la gente que contrates con ese dinero la tienes que capacitar y tienen que crecer y tienen que desarrollarse. Entonces ya es un tema de, sí es parte de dinero, pero no siempre, güey. Ujú. Porque no es como, le meto dinero y ya vendí el doble al día siguiente. Sí, no. Le metes dinero y a lo mejor sí creces, pero gradualmente. Y ya las startups es donde ahora sí es un tema de dinero y es directamente correlacionado al crecimiento. Directo. Pero porque ya desarrollaron todos los sistemas necesarios para que la estructura crezca detrás. Sí. O sea, los líderes, los sublíderes, los gerentes y todo lo que haya detrás puede crecer porque ya tienes muy bien establecidos esos Sí. sistemas. Para que ahora sí se supone, porque Sí, puede claro, que ahora- sigue para siendo que ahora eso. sí se supone que el problema es la lana. Por lo que no estamos creciendo es la lana. Exacto. Y ahí es donde ya entran las rondas de inversión y todo. Y es mucho más fácil el crecimiento de la El empresa. crecimiento. Pero Y- si llegas a ese punto, güey, o sea, ya es otro tema. O sea, sí, estaría con madre que yo creo que, bueno, la mayoría de los negocios en México no están en ese punto y nunca van a llegar. es muy complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, yo creo que en ese camino siempre hay que tener esa visión de poder decir en qué puedo hacer yo para poder llevar mi negocio de este lado. Porque a veces el tema tanto del capital humano o como del tiempo del emprendedor, que es limitado, pues puede ser la limitante por la cual tu negocio no está creciendo, güey. Claro. Sí. Hermano, ¿cuál sería el mejor consejo financiero que nos puedes dejar aquí, güey? Ya después de todo este tema de que hablamos ya de criptos, de CETES, güey, de negocios, cabrón. ¿Cuál sería como lo mejor que nos podemos llevar a ti, que le recomendarías a lo mejor a alguien que no tiene tanto dinero, pero sí no sabe qué hacer con él? Claro. Digo, yo creo que en los puntos iniciales, sobre todo si eres joven,
lo más importante, y lo voy a decir, aunque no seas joven, güey, o sea, porque creo que termina siendo un tema importante siempre, es, como te lo estaba diciendo, invertir en tu activo más importante, que eres tú. Y es demasiado cliché, pero es demasiado cierto. Es lo único que va a sobrevivir cualquier crisis, güey. Tú, o sea, y bueno, si no la sobrevives, pues ya no va a importar en qué más invertiste, ¿verdad? Entonces, el tú poder sobrevivir en cualquier tipo de crisis y el conocer todo lo necesario para poder aprovechar las oportunidades en su momento, te va a pagar mejores rendimientos que cualquier inversión, güey, ¿no? Como muchas personas dicen que la mejor inversión es un negocio, yo creo que la mejor inversión eres tú mismo, güey. Porque tú sí puedes doblar, triplicar con el conocimiento que aprendas lo que tengas en su momento. Entonces, más que centrarse en primera instancia de dónde coloco mi dinero, céntrate un poquito más en cómo me hago más valioso yo, y con ese conocimiento vas a aprender a colocar tu dinero de una mejor forma. Entonces, yo creo que de ahí parte mucho. ¿Y cómo sería la mejor manera de darte más valor a ti? Además de, digo, hay cursos de N,000 cosas y todo, pero ¿cuál sería ya la recomendación concreta de cómo generar un crecimiento personal? Claro, y depende mucho del área, pero yo creo que mucho depende de y es paradójico, güey, porque también para poder crecer personalmente tienes que estar dispuesto a arriesgar dinero, güey. En el tema de, por ejemplo, tanto en capacitaciones como hasta en negocios fallidos, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, en decir, oye, bueno, me voy a arriesgar con esto y no sé si va a jalar. O sea, paradójicamente, el mejor consejo que vas a poder recibir de un asesor financiero normal sería prácticamente diversifica tu dinero, güey. Es decir, no pongas todo en el mismo lugar. Pero si eres joven, yo creo que el concepto opuesto hace más sentido. No diversifiques, güey. Concentra, güey. Porque concentrar te va a permitir aprender más rápido qué es lo que sí y qué es lo que no funciona, güey. De lo contrario, güey, por ejemplo, si tienes 1,000 pesos y vamos a poner un ejemplo, por 1,000 pesos, pero y lo pones en 10 cosas diferentes, pues más o menos funciona uno, otra no, otra sí. En cambio, si tienes todo en una, ya te das cuenta que esa no es. Y vas a poder avanzar más rápido. Y te costó 1,000 pesos. Exacto. Te costó 1,000 pesos aprender. Exactamente, ¿no? O tiempo, güey. Y muchas veces pasa claro. de estar como ese tipo de cosas. Pero yo creo mucho que es eso. Es el tema de concéntrate en las habilidades que quieres. Cuando eres joven, apuéstale ese tipo de habilidades en temas de, oye, bueno, voy a enfocarme en esto y si no jala, no pasa nada. Nunca es tarde. Pero vas a aprender más rápido, güey. Porque es como, digo, yo lo veo mucho como invertir con paper money, güey. Que es dinero falso, ¿no? Para probar los simuladores. Sí está chido, pero no termina siendo una experiencia real. Porque yo le puedo meter $1,000,000 a una acción y ganar 10 millones. Pero no es, o sea, no. En cambio, si le meto 1,000 pesos que me costaron y no me va bien, aprendo. Porque ahora sí me importa. Con dinero falso no te importa, realmente. Entonces no tienes... Sí, tomas riesgos que probablemente con dinero real no lo hubieras tomado. Claro. Y a lo mejor si le pegaste... Dices, soy un genio, pero lo haces en la vida real y no funciona así. Exactamente, porque el riesgo con dinero real no lo hubieras tomado. Claro, porque tu factor emocional no está entrenado hacia eso. Exacto. Entonces, no solo es cuantitativo, es cualitativo, güey. Total. Entonces, por eso te digo que concentrando, en lugar de diversificar cuando eres joven, concentra. Y concentrando vas a descartar y encontrar más rápido maneras de funcionar. Órale, pues qué chingón aprendizaje. Amigos, pues hasta aquí llegamos. Este excelente capítulo, muy constructivo, inclusive más de lo que me esperaba, no de ti, sino por el tema de la conversación. Creo que nos fuimos bastante al tema finanzas, pero me encantó, de verdad, el contenido es pura carnita. Te agradezco un chingo, hermano, por haber estado aquí. Y pues ya saben, muchas gracias también al equipo de Estudio 444 donde grabamos. Para los que nos están viendo en YouTube, chéquense esta chulada de estudio. Para los que está muy bonito aquí, mira, 10 personas de cada 10, ya van 11 con Andrés. Hombre, ya iremos como en 20, yo creo. La verdad es que todo el mundo que viene aquí se lleva una muy buena impresión y la calidad de trabajo siempre es impecable e impresionante. La atención aquí de Andrés y de Dani, bastantes gracias. Y pues ya prácticamente hasta aquí llegamos. El capítulo número 18. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del capítulo. Andrés, te agradezco un chingo por haber estado aquí. De verdad, qué excelente conversación. Yo creo que si hablo únicamente a nivel personal, me llevo un chingo de aprendizaje y de tarea. Aparte, que yo estoy seguro que la raza que nos está viendo, YouTube, Spotify y Simplecast, creo que ahí también están saliendo los capítulos, se van a llevar como aprendizaje. Y pues cualquier cosa, ya saben, comuníquense aquí con Andrés. Hermano, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Claro que sí, me pueden encontrar como @AndrésGarzaM en Instagram y Andrés Garza prácticamente en todas las redes sociales, sencillo en TikTok que se llama Capital Inteligente. Bueno, pues ya saben, cualquier cosa en cuanto al tema de inversiones,
o ya sea consejos de finanzas personales y inclusive temas de negocio y todo, este cabrón es un crack, escríbanle. Y también no se olviden de seguirme a mí, @sergio.rovira, denle like, compartan, suscríbanse en YouTube y pues nos vemos en el próximo video. Bye.